Ni, El números, el libro de Números, capítulo 2, primera parte, habla del campamento de Israel, cómo Dios organiza el campamento de Israel en la marcha hacia la tierra prometida, ¿no? Aquí vemos las tribus de Israel organizadas, hermanos, alrededor del tabernáculo. O sea, el Señor nos está mostrando que el centro de esta organización es Dios. El centro de la organización es Dios. Él es el que va a dirigir toda, todo este caminar hacia la tierra prometida. Dios le da el mandato a Moisés, ¿no es cierto?, organizarse alrededor del tabernáculo. Y dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán los hijos de Israel. Deben acampar, hermano, junto a su bandera. Cada bandera tenía un símbolo, ¿ya?, que lo identificaba. Y como Israel había estado en este viaje, ¿no es cierto?, de Éxodo durante más de un año, y se había establecido como mejor les había parecido, ¿no es cierto? Pero ahora ya Israel estaba preparado, estaba listo para entrar en la tierra prometida. Pero como ya habíamos dicho otras veces, el pueblo de Israel era un pueblo que venía saliendo de la esclavitud, un pueblo que no estaba acostumbrado a tener que pensar ni a organizar, pero ahora tenían que hacerlo, porque ellos tenían que conquistar esa tierra que Dios le había prometido, ¿ya? Tenían que dar el siguiente paso, que era organizarse, ¿ya? En el capítulo anterior vimos cómo se organizó como ejército el pueblo de Israel. Balaam describió la belleza y el orden del campamento de Israel, hermanos, en el libro de Números 24, capítulo 24, del 5 al 6. Lo vamos a volver a ver más adelante, pero lo vamos a saber ahora para poder, ¿no es cierto?, ver de qué se trata. Y dice así: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Jacob se refiere a Israel. No nos olvidemos que después que Jacob peleó con el ángel, ¿no es cierto?, el ángel le cambió el nombre y le puso Israel. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos, están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Hay un sentido, hermano, en el que el orden de estos primeros capítulos de Números es muy similar al de Génesis 1, muy similar. Así como Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que los llena de orden, belleza, propósito y maravilla, así constituye a su pueblo con orden, belleza, propósito y maravilla. Así Dios también organiza a su pueblo con orden, ¿ya?, con belleza, con un propósito y con todas sus maravillas. En el pergamino de guerra de las cuevas de Qumran, cada división dentro de la tribu ancestral debía llevar estandartes distinguibles, hermano. Todos llevaban un estandarte, todos llevaban una bandera para poderlos distinguir. Alrededor del tabernáculo de reunión, ¿no es cierto?, acamparán. En el centro de este orden estaría el tabernáculo mismo. En el centro del orden de organización va a estar el tabernáculo mismo. O sea, Dios mismo va a estar en el centro. Esa era la organización. La base, el centro de la organización es Dios. Las tribus se organizarían en un cuadrado
al este, sur, oeste y norte en relación con el tabernáculo, dado que el tabernáculo era simbólicamente la presencia de Dios con ellos. Esto, hermano, significaba que todo el orden en Israel comenzaba a centrarse alrededor de Dios mismo. O sea, el pueblo de Israel comienza a entender que ellos dependen directamente de Dios y se organizan y centran toda su organización, ¿no es cierto?, en Dios. El ejército egipcio de Ramsés II, del siglo XIII a.C., adoptó esta misma formación y seguramente, ¿no es cierto?, acamparon forma de un cuadrado en la tienda real, con la tienda real en el medio. Aquí tenemos al rey de reyes, ¿no es cierto?, en el medio del campamento de Israel. Así el rey de Israel habitaba en el centro de sus ejércitos, en el tabernáculo de reunión. Entonces todo se centraba, hermano, en el tabernáculo de reunión donde habitaba el Rey de Reyes. Dios dirigía esta operación. El orden de las palabras hebreas del verso 2 subraya el papel del individuo con el contexto de la comunidad. Cada uno debía conocer su posición exacta dentro del campamento. Sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? Entonces tenía que haber un orden como Dios lo había dispuesto. Una traducción más literal, hermano, siguiendo el orden del original hebreo, es el siguiente: cada uno con su estandarte, con los estandartes de la casa de su padre, acamparían los israelitas en un circuito alejado del tabernáculo de reunión, acamparán. La repetición del verbo acamparán, hermano, es para acentuar la idea. He aquí el significado del individuo en Israel. Y he aquí el significado de su familia. O sea, el verbo acamparán es para acentuar la idea, el significado del individuo en Israel y el significado de su familia. Alrededor, en parte por reverencia a Dios, su adoración, y por la porción que se le había asignado, y en parte por precaución, no fuera que su proximidad los pudiera tentar a acercarse demasiado al tabernáculo. Las tribus que acamparían al este del tabernáculo, estos acamparían al este, ¿no es cierto?, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, con sus contados 74.600 soldados, junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, con sus contados 54.400, la tribu de Zabulón y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército con sus contados 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186.400, por sus ejércitos, marcharán delante. Al oriente, al este, en el arreglo de las tribus, Dios comenzó con el lado al oriente. En nuestro mundo occidental normalmente orientamos las cosas hacia el norte. En el antiguo cercano oriente, las cosas se organizaban hacia el este, hacia la salida del sol. La ubicación en el este es muy significativa en el pensamiento de Israel, hermano. Oriente es el lugar de la salida del sol, la fuente de esperanza y sustento. Hacia el oeste estaba el mar. La postura tradicional de Israel era de espaldas al océano y al descenso del sol. Al frente, hasta hacia el este, y Judá tiene el puesto de honor
en la caravana. El campamento de Judá era el primero. Era conveniente que el león abriera el camino. Este orden en su marcha mostró el principado que debía continuar en esta tribu hasta que llegara Silo, Judá, cuarto hijo de Jacob, hermano, quien también, nos dice la palabra, fue un tipo de Cristo, quien es el príncipe del ejército del Señor. Nos encontramos en Josué, capítulo 5, versículo 14. Él respondió, mas no como príncipe del ejército de Jehová, dice, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces, fue como la representación de Cristo en ese tiempo y de nuestra salvación. Hebreo 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es muy importante que lo tengamos claro, hermano. Convenía, ¿no es cierto?, por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Tenemos claro por quién subsisten todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿no es cierto?, muchos hijos a la salvación, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación nuestra? Y dice, y va delante de sus ejércitos celestiales. El tabernáculo mismo, las tribus de Isaacar y Zabulón seguirán en el orden a Judá. Estas tribus se ordenarían según la bandera, el estandarte o bandera de Judá que a veces se considera que tiene la imagen de un león. Diversas fuentes, hermano, describen diferentes emblemas o figuras en estas banderas. Comentaristas bíblicos admiten que ni la ley mosaica ni el Antiguo Testamento en general nos da ningún indicio sobre la forma o el carácter de las banderas. No nos da ninguna indicación. Y afirman que es la tradición rabínica la que detalla las imágenes de cada bandera. Según la tradición rabínica, el estandarte de Judá tenía la figura de un león, el de Rubén la figura de un hombre o de la cabeza de un hombre, el de Efraín la figura de un buey y el de Dan la figura de un águila. Sin embargo, no hacen referencia a ningún rabino antiguo y solo citan comentaristas católicos romanos del siglo XVI, hermano. Jerónimo de Prado, Luis Gisbert, en sus leyendas de los judíos, de una lista de citas. Erudito, talmúdico, estadounidense, nació en Rusia, de ascendencia judía lituana, editor y colaborador de numerosos artículos. No hace referencia a otros, estos son los únicos eruditos, ¿no es cierto?, considerados eruditos, que se nombran, ¿no es cierto?, o se dan a conocer para poder entender un poco más la palabra. El estandarte de Judá tenía en su parte superior la figura de un león, porque su antepasado había sido caracterizado por Jacob como un cachorro de león. El estandarte de Rubén tenía en su parte superior la figura de un hombre, correspondiente a las mandragoras que se encontró Rubén, antepasado de esta tribu, pues esta planta tenía forma de un homúnculo, significa hombre pequeño. Homúnculo significa hombre pequeño.
En el estandarte de Efraín se formaba un pez, porque Jacob había bendecido el antepasado de esta tribu diciéndole que se multiplicarían como un pez. El estandarte de Dan contenía la forma de una serpiente, porque Dan será una serpiente junto al camino. Más adelante vamos a ver por qué va a ser la serpiente junto al camino. Fue la bendición de Jacob para esta tribu. También da una segunda lista sin citas, de una figura o imagen que representa a cada tribu. La tradición judía, hermano, sugiere que los estandartes tribales correspondían en colores a las 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote. En Éxodo capítulo 28 del 15 al 21, ¿no es cierto? Aquí es cuando Dios le da las instrucciones: y harás asimismo el pectoral del juicio de obras primorosas. Lo harás conforme a la obra de efod, de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y de un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata, una amastita. La cuarta hilera, un berilo, un onice, un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabadora de sello, cada una de su nombre será según las 12 tribus. Además, hermano, esta tradición sostiene que el estandarte de la tríada dirigida por Judá tenía como la figura del león, el de Rubén la figura de un hombre, el de Efraín la figura de un buey y el del Dan un águila. Ver los 4 seres vivientes descritos por Ezequiel 1:10, ¿ya? Y el aspecto de sus caras eran caras de hombre y cara de león. Anoten, hermano, Ezequiel 1:10. Cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Si vamos a Apocalipsis 4:7, nos dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. O sea, esto nos está llevando, ¿no es cierto?, a otro, al fin de los tiempos en Apocalipsis 4:7. ¿No es cierto? Estas figuras las vamos a ver más adelante aparecer en Apocalipsis. Sin embargo, estas tradiciones son tardías y difíciles de fundamentar históricamente, hermano, ya que la Torá, ¿no es cierto?, que era el libro, los 5 libros, ¿no es cierto?, no describe la naturaleza o los diseños de los estandartes de número 2. Sin referencia ni cita, Morgan, que es uno de los estudiosos, ¿no es cierto?, escribió: primera esposa de Manoa, aparece en el libro después. En el este, es decir, frente a la entrada, la tribu que portaba el estandarte de Judá, con su símbolo de un león de oro sobre un campo escarlata. En el oeste, el estandarte de Efraín era un buey negro en un campo de oro. En el sur, esta es la ubicación que iban a tener en el campamento, hermano, llevaba el estandarte en el que estaba un hombre en un campo de oro. En el norte estaba la tribu de Dan, era la tribu portadora de estandartes, y su símbolo era un águila de oro sobre un campo azul. En resumen, hermano, no tenemos evidencias bíblicas firmes de lo que había en las banderas. El estandarte o bandera de Judá o cualquiera de las otras
tribus, aunque se han sugerido muchas imágenes. El jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, ¿cierto? Dios reconoció a un líder para cada una de las tribus. Y el de la tribu de Judá era llamado Nazón. El orden y la organización que Dios llamó a Israel a adoptar requerían un liderazgo reconocido por Dios y respetado por el pueblo. Por eso Dios nombraba a estos jefes, ¿no es cierto? Como Nazón, ¿cierto? Para que estuvieran al frente de sus tribus. Sin este patrón, apartados de este orden, hermano, los hebreos habrían permanecido como una turba numerosa, desorganizada, rebelde, destinada al desastre. Por eso Dios tuvo que organizarlo y lo organizó, ¿no es cierto? Con la sabiduría de Dios, que es la sabiduría de todo. Él todo lo ve, todo lo sabe. Con esa sabiduría organizó el ejército del pueblo de Israel. Con este patrón y la disciplina y devoción que implicaba, tenía la oportunidad de una gran victoria. Si el pueblo obedecía y mantenía, hermano, esta distribución que Dios le había mostrado, ¿no es cierto? Ellos tenían la oportunidad de obtener una gran victoria. El número total de soldados disponibles entre las tribus del este era 186.400. Había un orden para el campamento y para la marcha. Estos 180.000 marcharán delante. Debían moverse como un ejército ordenado, no como una turba, ¿no es cierto?, al azar, sino que tenía que ser un ejército ordenado. Todo este capítulo es muy interesante porque revela el orden de los arreglos divinos, hermano. Estos no son arreglos humanos, son arreglos divinos. Esta hueste de Dios no era una turba que carecía de orden, era una compañía disciplinada en todo, hasta en la forma de acampar, ¿no es cierto? En la forma que acamparían al sur del tabernáculo. La bandera del campamento de Rubén estaría al sur por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su cuerpo de ejército con sus contados 46.500, acamparán junto a él. Los de la tribu de Simeón y el jefe de los hijos de Simeón, hijo de Suriaseat, su cuerpo de ejército por sus contados 59.300, y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Dac y el Esefat, hijo de Reuel, su cuerpo de ejército por sus contados 45.650, todos contados con el campamento de Reuel, 151.400. Por sus ejércitos marcharán los segundos. La bandera del campamento de Reuel estará al sur por sus ejércitos, al sur del tabernáculo, hermano. Todo esto se distribuía conforme a la ubicación del tabernáculo, que era el centro. O sea, vemos Dios al centro y de acuerdo al tabernáculo de Dios, ¿no es cierto?, se ubicarían las tribus de acuerdo a las disposiciones que Dios le había dado, ¿no es cierto?, a Moisés. Rubén sería la primera tribu y la más cerca del tabernáculo. Luego la seguirían en orden las tribus de Simeón y Gad. Las tribus se ordenarían según, uh, perdón, me perdonan un segundito que me estoy mareando, por favor, ¿ya? Apáguenlo un poquito más, por favor. Sí, hermano, Perdón. tranquilo.
Oh, un mareo fuertísimo. Bueno, esto llegará bien. No. 156.400, el número total de los soldados disponibles entre las tribus del sur. Las tribus ubicadas en el medio con el tabernáculo era la tribu de Leví, que no estaban contadas dentro del número de soldados. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas. En medio de los campamentos, en el orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera, con el campamento de los levitas en medio de los campamentos. La, como vemos, todas las tribus, ¿no es cierto?, van rodeando el campamento de los levitas, donde está el tabernáculo. La tribu sacerdotal estaría en medio de los campamentos, más cerca del tabernáculo y rodeada por las otras tribus. Aquí, hermano, hay un sentido de la manifestación progresiva de la presencia de Dios en medio del pueblo. Primero está en la montaña de Sinaí, luego llega a la tienda fuera del campamento, después habita en la tienda en medio del campamento. Posteriormente, hermano, se revelaría a sí mismo a través de la encarnación en medio de su pueblo. En Juan 1:1, capítulo 1, versículo 1 al 18, nos dice: y en un día aún por venir habrá una plena realización de la presencia de la persona de Dios que habita en medio de su pueblo en la Nueva Jerusalén. Y Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 1 al 4, nos dice: así marchará cada uno junto a su bandera. Aparentemente, esta no era solo la forma en la que Israel iba a hacer su campamento, sino también la forma en la que debía ordenar su marcha. La toma de Canaán lo lograría una turba, no lo lograría una turba, sino un grupo organizado y ordenado, hermano. Esta sería la primera parte, hermano, de este capítulo, ¿no es cierto?, de Números 2. Lo dejaríamos hasta aquí, dejamos para el jueves la segunda parte y final. Y les pido disculpas, pero bueno, no puedo luchar contra los años.